En este tutorial aprenderás cómo sumar filas y columnas en Excel. Para ello conocerás tres formas fáciles y rápidas de sumar en tu hoja de Excel. En este momento ya nos encontramos en Excel y rápidamente veamos un ejemplo con el cual aprenderemos a sumar filas y columnas. Y en primer lugar deberemos de ubicarnos en la celda, en la casilla donde deseamos realizar la suma. Para mi caso va a ser esta celda en la cual acabo de hacer clic. Y vamos a suponer que deseas sumar todos los valores de esta fila. Y para empezar vas a agregar el signo de igual seguido de la palabra suma. Después abres paréntesis y seguidamente deberás de hacer clic en las celdas las cuales quieres sumar. Pero para ello deberás de presionar la tecla control. Deberás de mantener presionada la tecla control de tu teclado. Y podrás de esa forma ir seleccionando las celdas que tú quieras. No solamente de esta fila, puede ser de cualquier otra columna, fila. Cualquier otra celda tú puedes seleccionarla, siempre manteniendo la tecla control presionada en tu teclado. Y para finalizar, cierras el paréntesis y presionas enter. De esa forma hemos realizado la suma respectiva. Y si te fijas aquí en la parte superior, aquí se muestra la fórmula que hemos agregado. A esto en Excel se le llama fórmula. Asimismo vale mencionar que cualquier cambio que tú realices en los valores también automáticamente se irá cambiando en el total, en la suma. Ok, voy a cambiar por ejemplo este otro valor y como ves el total va variando. Y veamos rápidamente otra forma de sumar. De igual manera te sitúas en la casilla, en la celda, agregas el signo de igual, empiezas con igual, seguidamente con la palabra suma, abres paréntesis y vamos a sumar toda esta fila. Pero en lugar de estar seleccionando uno a uno los valores, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a presionar la tecla Shift en nuestro teclado. Repito, mantienes presionada la tecla Shift en tu teclado y haces clic en la primera celda de dicha fila. Y después haces clic al final de dicha fila. De esa forma se selecciona automáticamente todos los valores de la fila. Y por último, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y esa ha sido otra forma en que podrás sumar una fila o columna. Y para que no tengas que estar repitiendo esta fórmula en cada fila o columna, te sitúas en la parte inferior derecha de dicha celda. Fíjate, ahí hay un pequeño punto. Haces clic en ese punto y arrastras hacia abajo. Y sueltas. De esa forma hemos copiado dicha fórmula en las siguientes celdas. De esa forma ahorraremos tiempo colocando la fórmula de suma en todas esas celdas. Y por último veamos la tercera forma en que podrás sumar filas o columnas. Para este caso voy a sumar ahora una columna. Y voy a resaltar, voy a seleccionar toda esta columna. Y después en la esquina superior derecha vas a presionar en este botón que dice autosuma. Y como ves automáticamente aquí al final se agrega la suma, sin necesidad de que tengas que estar agregando la fórmula. Rápidamente voy a repetir el mismo procedimiento. Como dije, seleccionas la columna y después presionas en el botón autosuma. Y como ves, sucede lo mismo. Y de igual forma, si no deseas repetir manualmente dicha fórmula en estas otras celdas, nuevamente te sitúas en ese pequeño punto que está en la parte inferior derecha de la celda y arrastras eso, en este caso hacia la izquierda, y sueltas. De esa forma simplemente hemos repetido la fórmula. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para sumar filas y columnas en Excel. Y tal como has visto, hemos aprendido tres formas diferentes de sumar en una hoja de Excel. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo sumar filas y columnas en Excel. Continuando con el curso de Excel, en este tutorial aprenderás cómo separar nombres y apellidos en Excel. Conocerás dos formas fáciles y rápidas de separar nombres y apellidos en una hoja de Excel. En este momento ya nos encontramos en Excel y veamos la primera forma en que podrás separar nombres y apellidos. Y lo primero que tendremos que hacer es seleccionar todo el listado. Como ves, aquí tengo mi listado de nombres y hacemos clic en la primera línea donde se muestre el primer nombre. Y después vas a presionar en tu teclado la combinación de teclas Shift, Control más la tecla hacia abajo. De esa forma automáticamente seleccionaremos todo el listado, no importa cuántas celdas sean, automáticamente se seleccionará todo. Después de eso, en la parte superior nos vamos a dirigir a la pestaña Datos. Presionamos en Datos y después vamos a presionar donde dice Texto en columnas, ahí donde estoy señalando. Te va a mostrar esta ventana y asegúrate que tenga marcada esta opción que dice Delimitados. Después presionas en el botón siguiente y en esta parte deberás de marcar donde dice Tabulación
y espacio. Marcas esas dos cosas, tabulación y espacio. Y después presionas en el botón siguiente. Después vas a presionar en esta flechita que apunta hacia arriba, haces clic ahí. Y ahora deberás de seleccionar la celda, la ubicación donde quieras que se muestre dicha información. Puede ser cualquier celda, pero te sugiero seleccionar la columna siguiente, la que esté pegada a dicha información. Para mi caso es la columna B2, es la celda B2. Y después presionas en la X, en esta X donde estoy situándome. De esa forma regresamos nuevamente a esta ventana y ahora presionamos en el botón finalizar. Y voilà, de esa forma como ves, ahora tenemos todos los apellidos y nombres por separado. En la primera columna está el apellido paterno, después el apellido materno, primer nombre y después segundo nombre. Y veamos rápidamente la segunda forma en que podrás separar nombres y apellidos. Tengo este mismo listado en esta otra hoja. Es la misma información y en este segundo método vamos a usar la inteligencia artificial de Excel, lo cual nos va a permitir hacer esto de una forma más rápida. Y para ello deberás de situarte en la columna siguiente, la que esté pegada a dicho listado. Y vamos a colocar manualmente la información respectiva, es decir, vamos a colocar el apellido paterno, apellido materno, primer nombre y segundo nombre. Rápidamente hacemos eso. Básicamente le estamos dando un ejemplo a Excel de lo que queremos hacer. Esto es un patrón. Y ahora nos vamos a colocar en la fila que esté debajo de dicho ejemplo. Vamos a hacer esto en primer lugar con el apellido paterno. Nos vamos ahora al menú inicio y vamos a ir a rellenar. Presionamos donde dice rellenar y presionamos en la última opción que dice relleno rápido. Y como ves, automáticamente colocó el primer apellido. En este caso sería el apellido paterno. Y hacemos lo mismo para el apellido materno. Nos colocamos en la fila siguiente, la fila que está debajo del ejemplo. Y nuevamente presionamos en rellenar y relleno rápido. Y lo mismo también con el primer nombre. Y como ves, de esa forma automáticamente llenamos esa información. Y simplemente hemos usado la inteligencia artificial de Excel. Por otro lado, si tú quisieras tener únicamente dos columnas, una de apellidos y de nombres en lugar de 4 columnas, como en este caso, si te fijas al final son 4 columnas. Si tú quisieras tener únicamente 2 columnas, también lo puedes hacer. Voy a borrar todo esto para que veas. Voy a borrar absolutamente todo. Y nuevamente voy a colocar en la siguiente columna. Y ahora en esta columna voy a colocar los nombres. Perdón, los apellidos, apellido paterno y materno. Y como dije, hacemos esto para darle un ejemplo a Excel de lo que queremos hacer. Y en la otra columna voy a colocar los nombres. Muy bien, y ahora sí nos situamos en la celda que esté debajo y presionamos en rellenar y relleno rápido. Y de esa forma automáticamente hemos separado los apellidos en esta columna. Y hagamos lo mismo en la otra columna. Nos situamos debajo del ejemplo que hicimos. Presionamos en rellenar y presionamos en relleno rápido. Y ahora sí hemos obtenido los nombres, únicamente los nombres. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para separar nombres y apellidos en Excel. Y tal como has visto, hemos aprendido dos formas de hacerlo, dependerá de ti cuál de ellas usar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo separar nombres y apellidos en Excel. En este tutorial aprenderás cómo imprimir en Excel en una sola hoja. Te explicaré lo que tendrás que hacer para imprimir correctamente en una sola hoja. Si este que estás viendo es el ejemplo que vamos a imprimir en Excel. Este es un reporte de ventas, el cual como ves consta de varias columnas. Y para proceder a imprimirlo presionamos Control más P en el teclado. Repito, presionamos Control más P y nos llevará a esta parte. Y aquí se va a mostrar la impresión preliminar y como te darás cuenta no se muestra todas las columnas, únicamente se muestran algunas columnas de dicho reporte, por lo cual vamos a corregir eso para que toda la información del reporte se imprima en una sola hoja. Asimismo, otro dato a tener en cuenta es la cantidad de páginas a imprimir, que en este momento sería 106 páginas para este reporte. Pero esto se va a reducir bastante cuando hagamos la corrección. Salimos de aquí, presionamos la tecla escape del teclado y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña Vista. Presionamos en Vista y después vamos a presionar en este botón que dice ver salto de página. Presionamos ahí y quiero que te fijes en estas líneas punteadas color azul, las cuales delimitan hasta dónde deseas imprimir, y lo que queremos es imprimir todas las columnas, por lo cual nos situamos encima de dichas líneas punteadas, hacemos clic ahí
y arrastramos hacia la derecha y soltamos. De esa forma hemos seleccionado todas las columnas para imprimirlas en una sola hoja. Después de ello, presionamos nuevamente en la vista normal y presionamos ahora Control más P para proceder a imprimir. Y como ves, ahora sí, se muestran todas las columnas en una sola página. Y de igual forma, si te fijas aquí en la parte inferior, se muestra la cantidad de hojas, que ahora son 36 hojas únicamente. Este es un reporte grande, por eso me sale esta cantidad de hojas. Y en este momento ya podríamos imprimir, pero otra cosa importante antes de hacerlo es el encabezado. Es esto que se muestra en la parte superior. Voy a avanzar a las siguientes páginas. Y como ves, en las siguientes páginas no se muestra el encabezado. Ese encabezado es importante para que sepas qué información se muestra en cada columna, por lo cual vamos a corregir eso antes de imprimir este reporte. Salimos de aquí, presionamos la tecla escape y ahora nos vamos a dirigir a la pestaña disposición de página y después vamos a presionar en el botón imprimir títulos. Se va a mostrar esta ventana y te ubicas donde dice repetir filas en extremo superior y presionas en esta flecha que apunta a la derecha. Y ahora aquí te va a pedir que selecciones la fila a la cual deseas repetir, que para este caso sería esta fila número 1. La acabo de seleccionar, simplemente haces clic en la fila que tú quieras y después presionas en la X. Regresado nuevamente a esta ventana y presionas en aceptar. Una vez hecho eso, nuevamente presionamos Control más P, avanzamos a las siguientes hojas y como ves el encabezado ya se repite. En todas las páginas se repite el encabezado, lo cual es importante. Y ahora sí, por último simplemente presionas en el botón imprimir y comenzaría la impresión en tu impresora. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para imprimir correctamente en Excel. Y tal como has visto, es sumamente sencillo hacer esto. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo imprimir en Excel en una sola hoja. Continuando con el curso de Excel, en este tutorial aprenderás cómo hacer numeración consecutiva en Excel. Conocerás dos formas fáciles y rápidas de poner numeración. Y veamos rápidamente la primera forma en que podrás colocar la numeración consecutiva. Y en primer lugar deberás de situarte en la celda en la cual quieras que inicie la numeración. Y supongamos que deseamos que inicie desde 1. Entonces coloca dicho valor y después el número consecutivo, que sería el número 2. Seguidamente seleccionas eso y aquí en la parte inferior derecha hay un pequeño punto. Haces clic ahí y arrastras hacia abajo y sueltas. De esa forma, como ves, se colocó la numeración consecutiva. Y lo mismo puedes hacer para colocar la numeración en una fila. Para este caso fue una columna. Veamos ahora cómo hacerlo en una fila. Nuevamente te sitúas en la celda en la cual quieres que inicie y supongamos que deseamos que inicie desde 50. Seguidamente colocamos el valor consecutivo, que sería número 51, seleccionamos dichas celdas y ahora nos situamos en dicho punto, hacemos clic y arrastramos hacia la derecha y soltamos. Y de esta forma, como ves, se colocó la numeración consecutiva. Esta forma de hacerlo es muy sencilla, pero quizás no te sea útil en todos los casos. Supongamos que quieras numerar hasta el número 1000. En ese caso, usando este método te va a tomar mucho tiempo, va a ser muy engorroso, porque tendrías que arrastrar esto hasta llegar al número 1000. Imagínate estar arrastrando y arrastrando hasta llegar al número 1000. Es decir, va a ser muy engorroso y va a tomar mucho tiempo, por lo cual en ese caso te sugiero usar este segundo método. Y nuevamente nos situamos en la casilla en la cual queremos que inicie la numeración. Colocas el valor desde el cual quieres que inicie. Voy a colocar el número 1 y después selecciono, hago clic en dicha celda. Seguidamente, estando en la pestaña inicio en la cual estamos, vamos a presionar donde dice rellenar. Repito, presionamos en rellenar y aquí debajo vamos a presionar donde dice series. Te va a mostrar ahora esta ventana y en caso quieras numerar una columna, seleccionas columnas. Aquí más abajo donde dice incremento, por defecto dirá 1. Déjalo tal como está en caso quieras que vaya incrementando de 1 en 1. Y después a la derecha donde dice límite, deberás de colocar la cantidad hasta la cual deseas numerar. Supongamos que quieras numerar hasta el número 100. Y después presionas en aceptar. Y como ves, de esa forma se numeró hasta el número 100. Y lo mismo también puedes hacer para numerar una fila. Y supongamos que queremos que inicie desde 30. Colocamos el valor, seleccionamos dicha celda, nos vamos a rellenar, presionamos en series, asegúrate de marcar filas y aquí en incremento
voy a colocar el valor de 2 para que veas lo que pasa. Básicamente va a ir sumando de 2 en 2 y el límite voy a colocarlo en 40 y presiono en aceptar. Y como ves, aquí está la numeración, la cual va incrementándose de 2 en 2. Y de esa forma tú puedes usar esta numeración automática a tu gusto. Y veamos rápidamente un ejemplo real para que veas cómo voy a aplicar esta numeración automática. Aquí tengo un reporte el cual tiene 2627 filas. Ok, entonces quiero colocar la numeración en esta primera columna. Me sitúo en dicha celda en la cual quiero que inicie la numeración y deseo que empiece desde 1. Muy bien, después selecciono dicha celda, me voy a rellenar, después a series, selecciono columnas y en límite coloco la cantidad. En este caso sería 2626 y presiono en aceptar. Me voy a ir hasta el final y como ves, la numeración se colocó hasta dicha fila. De esa forma he podido numerar esto muy rápido. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para numerar de forma consecutiva y automática en Excel. Y tal como hemos visto, hemos aprendido dos formas de numerar. Y antes que te vayas, te invitamos a participar de nuestro curso de Excel, el cual es totalmente gratuito y debajo de este video te dejaremos el enlace para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo hacer numeración consecutiva en Excel. En este tutorial aprenderás cómo agrandar las celdas en Excel. Te explicaré cómo aumentar o reducir el ancho o alto de las columnas o filas en Excel. Y en este momento ya nos encontramos en Excel y vamos a ver varios ejemplos de cómo podrás agrandar las celdas. Y supongamos que deseas aumentar el ancho de todas las columnas. Para ello, te sitúas en la esquina superior izquierda y haces clic ahí donde estoy situándome. De esa forma se ha seleccionado toda la hoja de Excel. Te ubicas en la parte superior donde se muestran las letras correspondientes a cada columna y te sitúas al medio de cualquier columna. De esa forma se va a mostrar dicho símbolo, haces clic ahí y arrastras a la derecha para aumentar el tamaño y sueltas. Y como ves, se aumentó el ancho de todas las columnas y de igual forma podrás reducir el ancho. Haces lo mismo, te sitúas al medio de cualquier columna y reduces el ancho y sueltas. Y como ves, se redujo el ancho de todas las columnas de tu hoja de Excel. Lo mismo también puedes hacer para aumentar el alto de las filas. Para ello nuevamente haces clic en la esquina superior izquierda para seleccionar toda la hoja de Excel y después te sitúas en la parte lateral izquierda donde se muestran los números correspondientes a cada fila. No importa en cuál fila te sitúes, simplemente te sitúas al medio de cualquier fila, se va a mostrar dicho símbolo y podrás ahora sí aumentar el alto y sueltas. Y lo mismo también para reducir el alto, como tú quieras. Y veamos ahora otro caso. Supongamos que solo deseas aumentar el ancho de algunas columnas. Para ello seleccionas dichas columnas, te sitúas en la parte superior en las letras, haces clic y arrastras para seleccionar dichas columnas. Para este caso he seleccionado 4 columnas y después te sitúas al medio de cualquiera de esas columnas. Te va a mostrar dicho símbolo y ahora sí haces clic y arrastras a la derecha para aumentar el ancho. Y como ves, se aumentó el ancho de dichas columnas. Lo mismo también ocurre para las filas. Seleccionas las filas, te ubicas en la parte lateral izquierda en los números, seleccionas dichas filas, te ubicas al medio de cualquiera de dichas filas y ahora sí podrás aumentar el alto. Por último, veamos otra forma de modificar el tamaño de las celdas. Vamos a aumentar el ancho de algunas columnas, seleccionas las columnas que tú quieras aumentar el ancho y después haces clic con el botón derecho del mouse encima de dicha selección. Te va a mostrar este menú y vas a presionar donde dice ancho de columna. Y aquí tú podrás ingresar el ancho exacto que tú quieras. Por ejemplo, voy a colocar el valor de 20 y después presionas en aceptar. De esa forma, como ves, aumentó el tamaño. Y lo mismo también para las filas. Seleccionas las filas que tú quieras y después haces clic con el botón derecho del mouse encima de dicha selección. Te va a mostrar nuevamente este menú y ahora aquí va a decir alto de fila. Haces clic ahí y ahora podrás ingresar el alto que tú quieras. Por ejemplo, voy a darle el valor de 30 y presionas en aceptar. Y esas serían todas las formas en que podrás modificar el tamaño de las celdas, ya sea para aumentar o reducir el ancho o alto de las columnas o filas.
Y antes que te vayas, te invitamos a participar de nuestro curso de Excel, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo agrandar las celdas en Excel. En este tutorial aprenderás cómo ordenar por orden alfabético en Excel. Te explicaré paso a paso cómo ordenar alfabéticamente nombres y apellidos en Excel. Y en este momento ya nos encontramos en Excel y vamos a ver un par de ejemplos de cómo ordenar una lista de nombres alfabéticamente. Y este que estás viendo es el listado de nombres, el cual está en una sola columna para este ejemplo. Y lo primero que tendrás que hacer es seleccionar todo el listado. Haces clic en el primer nombre y después presionas las teclas Control, Shift más la tecla que apunta hacia abajo. De esa forma se selecciona todo tu listado, no importa la cantidad de filas que sea, se seleccionará todo el listado. Y después haces clic con el botón derecho del mouse encima de dicha selección. Te va a mostrar este menú y te ubicas donde dice ordenar. Y aquí tú vas a poder ordenar de A a la Z o de Z a la A. En este caso vamos a ordenarlo de A a la Z. Hacemos clic ahí y automáticamente, como ves, se ordenó todos los nombres. Y si deseas puedes ordenarlo de forma inversa. Nuevamente haces clic con el botón derecho del mouse encima de la selección. Te ubicas donde dice ordenar y presionas de Z a la A. Ordenar de Z a la A. Y el resultado, como ves ahora, es al contrario. Y esto, como acabas de ver, es muy sencillo cuando es una sola columna. Pero veamos qué pasa cuando hay varias columnas. En este caso, como ves, hay una columna de apellidos y una columna de nombres. Y supongamos que deseamos ordenar por apellidos. Seleccionamos todo el listado, presionamos Control, Shift más la tecla que apunta hacia abajo para seleccionar toda la lista. Y después de igual manera haces clic con el botón derecho del mouse encima de la selección. Nuevamente nos vamos a ordenar y vamos a ordenar de A a la Z. Y aquí nos sale en esta ocasión un mensaje el cual dice advertencia antes de ordenar. Y aquí es importante que dejes marcado esto que ya viene por defecto que dice ampliar la selección. De esa forma las otras columnas que tenga tu hoja también se van a ordenar. Es decir, para este caso no solo se va a ordenar la columna de apellidos, sino también la de nombres. Presionamos en el botón ordenar y como ves se ordenó los apellidos y a la vez también con su correspondiente nombre. Y en caso quieras ordenar por nombres, repites el mismo procedimiento. Seleccionas toda tu lista, toda esa columna donde está dicha información, botón derecho del mouse encima de la selección, ordenar, ordenar de A a la Z, nos saldrá nuevamente este mensaje, presionamos en ordenar y como ves de esa forma ahora se ordenó alfabéticamente, pero tomando en cuenta la información de esta columna de nombres. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para ordenar una lista de nombres alfabéticamente en Excel. Y antes que te vayas, te invitamos a participar de nuestro curso de Excel, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video en la descripción dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo ordenar por orden alfabético en Excel. En este tutorial aprenderás cómo fijar filas en la parte superior en Excel. Te explicaré paso a paso cómo inmovilizar filas o columnas en tu hoja de Excel. Veamos rápidamente algunos ejemplos de cómo podrás fijar filas o columnas en Excel. Y supongamos que deseas fijar la primera fila, que para mi caso sería esta fila, la cual acabo de seleccionar. Y no es necesario seleccionar, simplemente hice esto para que veas cuál fila se va a fijar. No importa en cuál ubicación, en cuál celda estés, te vas a la pestaña Vista, presionas en Vista y después presionas donde dice Inmovilizar. Y deberás de presionar aquí donde dice Inmovilizar fila superior. De esa forma cuando vaya bajando en esta hoja de Excel, como ves la primera fila se mantendrá fija, seguirá mostrándose. Ese es el objetivo. Pero si lo que tú deseas es inmovilizar varias filas, deberás hacer lo siguiente. Te ubicas debajo de dichas filas. Para este ejemplo deseo inmovilizar estas dos primeras filas, por lo cual me voy a situar en la tercera fila. Y después nuevamente me voy a inmovilizar y vamos a presionar donde dice movilizar paneles. De esa forma, cuando tú vayas bajando en tu hoja de Excel, ahora, como ves, se mantendrá fija esas dos primeras filas. Por otro lado, si lo que tú deseas es desactivar eso, ya no deseas mantenerlas inmovilizadas, hace lo siguiente, te repites el mismo procedimiento, te vas a inmovilizar y presionas nuevamente en movilizar paneles. De esa forma las dos primeras filas, como te darás cuenta, ya no están fijas. Y veamos otro ejemplo, supongamos que deseas inmovilizar una columna. Para este caso va a ser la columna de apellidos
que para mi caso sería mi primera columna, la columna A. Y nuevamente nos dirigimos a inmovilizar y presiona donde dice inmovilizar primera columna. Y fíjate lo que va a pasar. Ahora me voy a desplazar hacia la derecha y como ves, la primera columna de apellidos sigue fija, no se oculta. Y esto que acabamos de hacer funciona únicamente para la primera columna de tu hoja de Excel. Por último, veamos otro ejemplo. Supongamos que deseas inmovilizar las dos primeras filas y a la vez las dos primeras columnas. Para ello lo que deberás hacer es situarte, para este caso, en la tercera fila, que a la vez es la tercera columna. Después nuevamente nos vamos a inmovilizar y vamos a presionar nuevamente en la opción movilizar paneles. Y fíjate lo que va a pasar cuando me vaya desplazando en mi hoja de Excel hacia abajo. Las dos primeras filas siguen fijas y cuando me desplace hacia la derecha, la columna de apellidos y de nombres siguen fijas. De esa forma hemos conseguido fijar las dos primeras filas y las dos primeras columnas. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer para inmovilizar filas o columnas en Excel. Y antes que te vayas te invitamos a participar de nuestro curso completo de Excel, el cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video en la descripción dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo fijar filas en la parte superior en Excel. En este tutorial aprenderás cómo crear gráficos estadísticos en Excel. Conocerás una forma automatizada y una forma manual de cómo hacer esto. Podrás crear gráficos estadísticos en cuestión de minutos. Y en este momento ya nos encontramos en Excel y para este ejemplo vamos a crear un gráfico estadístico de las ventas mensuales. Y esto podrás aplicarlo para cualquier tipo de información que quieras mostrar en un gráfico estadístico. Y como ves aquí tengo mi tabla con la información respectiva. Y veamos la primera forma en que podrás crear un gráfico estadístico de forma automatizada, de forma rápida. Para ello deberás de seleccionar tu tabla donde se muestra la información, seleccionas tu tabla de recalco y después te vas al menú Insertar. Presionas en Insertar y después vas a presionar donde dice Gráficos recomendados. Repito, presionas en Gráficos recomendados y aquí te va a mostrar diferentes diseños de gráficos que tú vas a poder elegir. Es cuestión de que vayas viendo uno. Puedes elegir cualquiera, esto se puede cambiar después. Y después presionas en aceptar. Y como ves de esa forma el gráfico se ha creado rápidamente. Y si deseas podrás ampliar dicho gráfico. Desde tus círculos blancos puedes arrastrar para ampliar o disminuir el tamaño de tu gráfico. Y si deseas puedes cambiar el título que venga por defecto. Haces doble clic ahí y podrás colocar el nombre que tú quieras. Haces clic afuera. Asimismo, si deseas podrás cambiar los colores y el estilo de este gráfico. Para ello, en la parte superior, presionas en este botón que dice cambiar colores. Y podrás elegir otros colores si así lo deseas. Esto ya es cuestión de gustos. Y para cambiar los estilos, aquí tú vas a poder ver los diferentes estilos que ofrece Excel. Te vas situando en cada uno de ellos para que veas cuál te agrada. Voy a elegir uno rápidamente. Pero por otro lado, si este gráfico de barras no te agrada, podrás cambiarlo totalmente y podrás elegir otro diseño. Para ello en la parte superior presiona donde dice cambiar tipo de gráfico, ahí donde estoy señalando. Y podrás elegir otro tipo de gráfico, el que tú quieras. Es cuestión de que vayas viendo y elijas uno que te agrade. Por ejemplo este, y presionas en aceptar. Y pasemos rápidamente a la otra forma de crear un gráfico estadístico de forma manual. Esta forma automatizada que hemos visto no siempre te va a convenir. Habrá ocasiones en que quizás tengas abundante información, varias tablas por mostrar en un gráfico estadístico. En ese caso te conviene mejor la forma manual. Manos a la obra y voy a tomar la misma información, el mismo ejemplo, los mismos datos. Nos vamos al menú Insertar y ahora vamos a elegir un tipo de gráfico, cualquiera de estos que se muestran aquí. Por ejemplo, gráfico de barras, que es el más clásico. Seleccionas cualquiera, como sabes después podrás cambiarlo. Y como ves en tu hoja de Excel se va a insertar este cuadro blanco donde después se colocará el gráfico estadístico. Y ahora vamos a presionar en el botón seleccionar datos donde estoy señalando. Seguidamente se va a mostrar esta ventana desde la cual vamos a poder seleccionar la información que deseamos mostrar en nuestro gráfico. Y vamos a hacer esto año por año. Y empecemos presionando en el botón agregar. Después nos va a mostrar esta pequeña ventana y empecemos seleccionando el nombre de la columna. Aquí donde dice el nombre de la serie, presionas en esta flecha que apunta hacia arriba y ahora seleccionas
el nombre de la columna, que para este caso sería el año 2021. He hecho clic ahí para seleccionarla. Después nuevamente presiono en dicho botón, nos regresa nuevamente a esta ventana y ahora presionamos donde dice valores de la serie. Presionamos en la flecha que apunta hacia arriba y aquí es muy importante seleccionar los datos que deseamos mostrar en el gráfico. Seleccionamos para este ejemplo toda la fila con las ventas mensuales. He seleccionado, recalco toda esa fila, presiono nuevamente en dicho botón, después presionamos en aceptar y después en aceptar. Y como ves, en nuestro gráfico estadístico ya se muestra dicha información. Pero si te fijas en la parte inferior del gráfico, en lugar de mostrarse los meses, se muestra simplemente números. Vamos a cambiar eso, presionamos de nuevo seleccionar datos y ahora vamos a presionar en este botón que dice editar. Debajo de etiquetas del eje horizontal presionamos en el botón editar. Nos muestra ahora esta pequeña ventana, presionamos en la flecha que apunta hacia arriba y ahora deberás de seleccionar todas esas etiquetas, que para este caso son los nombres de los meses. He seleccionado todo eso, presiono en el botón y después presiono en aceptar y después nuevamente en aceptar. Y como ves ya se muestran los meses. Y hasta aquí hemos agregado un año. Pasemos a agregar el siguiente año. Para ello nuevamente presionas en el botón seleccionar datos. Vas a presionar de nuevo en el botón agregar. Y nuevamente en esta ventana donde dice nombre de la serie, seleccionas el nombre de la columna, que sería el nombre del año, el año 2022 para este ejemplo. Salgo de aquí y después en valores de la serie vamos a seleccionar la información de los meses de ese año. He seleccionado toda esa fila, toda esa información. Después presionamos en aceptar y después nuevamente en aceptar. Y como ves ahora sí ya se muestra la información de los 2 años. Y si deseas de igual manera podrás cambiar el diseño del gráfico entre otras cosas. Para ello hace doble clic en el gráfico y nuevamente te va a llevar a esta parte, a estas opciones que ya hemos revisado. Adicionalmente lo que faltaría agregar aquí es el título de nuestro gráfico. Para ello presionas en este pequeño botón con el símbolo de más, haces clic ahí y aquí marcas donde dice título del gráfico. De esa forma se agrega dicha información, haces doble clic ahí y podrás colocar el nombre que tú quieras. Asimismo, si deseas podrás agregar más información. Haces clic en el gráfico, vamos a presionar nuevamente en el botón más. Por ejemplo, si marcas donde dice etiquetas de datos, se va a mostrar los valores. En este caso serían las ventas obtenidas en cada mes. Pero esto es opcional, va a depender de ti ya si lo agregas o no. Aquí en tabla de datos también podrás agregar la tabla aquí en la parte inferior. Esto es opcional, puede que necesites mostrarlo o no. Por cierto, también te sugiero marcar donde dice leyenda. Marca leyenda, de esa forma aquí se va a mostrar los años. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para crear un gráfico estadístico en Excel. Hemos visto la forma automatizada y la forma manual de cómo hacerlo. Y antes que te vayas, si deseas aprender más de Excel, te invitamos a participar en nuestro curso completo de Excel, el cual es totalmente gratuito. Y debajo de este video te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar al curso. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo crear gráficos estadísticos en Excel. En este tutorial aprenderás cómo copiar datos de una hoja a otra en Excel. Conocerás varias formas de hacerlo de una manera rápida y sencilla. Y veamos rápidamente varias formas de cómo copiar datos de una hoja de Excel a otra. Y supongamos que deseamos copiar toda la información que hay en esta hoja de Excel en la cual me encuentro. Como ves aquí hay una tabla, solo está esa información y deseo copiar todo, absolutamente todo lo que hay aquí. Para ello te sitúas aquí debajo en el nombre de la hoja en el cual estás, que para mi caso se llama hoja 6. Haces clic con el botón derecho del mouse estando ahí, te va a mostrar este menú y vas a presionar donde dice mover o copiar. Si tú lo que deseas es copiar toda esta información en este mismo archivo de Excel, presionas aquí debajo donde dice crear una copia y después presionas en el botón aceptar. De esa forma se creará otra hoja de Excel, fíjate, va a tener un nombre similar, dice hoja 6 y entre comillas dice 2. Eso da a entender que esta es una copia. Y aquí está la original, la cual se llama hoja 6. Y si me voy a la copia nuevamente hago clic en dicha pestaña. Como ves es la misma información. Pero por otro lado, si tú lo que deseas es copiar esta hoja de Excel, esta información en otro archivo de Excel, deberás hacer lo siguiente, que es casi similar. Te ubicas nuevamente en dicha pestaña, en el nombre de la hoja.
botón derecho del mouse y presiona de nuevo en mover o copiar. Después haces clic en esta primera casilla donde se va a mostrar el nombre, que para mi caso se llama libro 1 ejemplos. Hago clic ahí y debajo selecciono donde dice nuevo libro. Repito, vas a seleccionar nuevo libro y después presionas en aceptar. De esa forma se acaba de crear un nuevo libro de Excel, un nuevo archivo de Excel. Y como ves, este archivo tiene únicamente esta pestaña, la cual tiene el mismo nombre. Se llama, como ves, hoja 6. Y recalco que esto es un nuevo archivo de Excel, el cual contiene la información que hemos copiado. Y al ser un nuevo archivo de Excel deberás de guardarlo. Te vas al menú archivo, guardar como, examinar y le das el nombre que tú quieras. Y después presionas en guardar. Y veamos rápidamente otra forma de copiar, pero no toda la hoja, sino únicamente la información que nos interesa. Supongamos que no deseamos copiar toda esa tabla, sino únicamente los primeros registros. He seleccionado los primeros 10 registros de este listado de nombres. Seguidamente haces clic con el botón derecho del mouse encima de dicha selección. Te va a mostrar este menú y vas a presionar donde dice copiar. Y ahora vamos a crear otra hoja de Excel para pegar ahí la información. Para ello, aquí en la parte inferior vas a presionar en este pequeño botón que dice hoja nueva. Haces clic ahí y de esa forma se ha creado una nueva hoja. Y ahora te ubicas en la esquina superior izquierda y presionas donde dice pegar. Ahí donde estoy situándome, haces clic ahí. Y aquí vas a encontrar varias formas de pegar. Si solo te interesa copiar la información sin importar las fórmulas que tenga, en ese caso te ubicas donde dice pegar valores y puedes elegir entre estas opciones. Por ejemplo, esta que dice formato de valores y números. Haces clic ahí y como ves, de esa forma ya se pegó la información. Y si te sitúas en cualquier columna, verás que no hay ninguna fórmula, únicamente se ha pegado la información, nada más. Pero por otro lado, si lo que tú deseas es copiar las fórmulas y los cálculos internos que tenga dicha información, entonces deberás hacer lo siguiente. Nuevamente presionas en pegar y aquí debajo, donde también dice pegar, puedes elegir entre estas opciones. Te sugiero elegir la primera, de esa forma también copia el formato. Y esta que estás viendo es la información que hemos pegado. Y si me sitúo en esta columna que dice nota, te darás cuenta que esta columna sí tiene fórmulas. Aquí en la parte superior sale la fórmula que está usando esta columna. Entonces esta es otra forma en que podrás copiar y pegar en Excel. Y ya dependerá de ti cuál usas, según lo que necesites hacer. Y eso sería todo lo que tendrías que hacer para copiar datos de una hoja de Excel a otra. Y tal como has visto, hay varias formas de hacerlo. Y antes que te vayas, te invitamos a participar en nuestro curso completo de Excel, el cual es totalmente gratuito, y debajo de este video dejaré el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo copiar datos de una hoja a otra en Excel. En este tutorial aprenderás cómo sacar promedio en Excel. Te explicaré paso a paso lo que tendrás que hacer para calcular el promedio en Excel. Y en este momento ya nos encontramos en Excel y veamos varias formas de cómo sacar promedio en Excel. Y para este ejemplo vamos a calcular el promedio de las calificaciones de este registro de estudiantes. Y lo primero que tendrás que hacer es ubicarte en la celda, en la casilla en la cual quieres calcular el promedio. Y escribes el signo de igual, seguido de la palabra promedio. Tal como lo estás viendo, abres paréntesis. Después deberemos de seleccionar las calificaciones, los valores que vamos a promediar. Y para ello deberás de mantener presionada la tecla Shift en tu teclado. Repito, mantienes presionada la tecla Shift en tu teclado y seleccionas de esa forma toda esta fila. Y por último cierras paréntesis. Presionas Enter y de esa forma hemos sacado el promedio de este primer registro, de esta primera fila. Y voy a repetir esto una vez más. Empezamos escribiendo el signo de igual, después la palabra promedio, abrimos paréntesis, mantenemos presionada la tecla Shift en el teclado y después hacemos clic en el último valor en la última fila para seleccionar toda la fila de estas calificaciones que queremos promediar. Por último cerramos paréntesis y presionamos Enter. Y para no hacer esto manualmente en todas las celdas, simplemente haces clic en alguno de los promedios que ya hiciste y te sitúas en ese pequeño punto, haces clic ahí y arrastras hacia abajo hasta donde quieras y sueltas. De esa forma sacará el promedio de todas las filas. Y si en el futuro decides agregar alguna calificación adicional, también se va a promediar. Lo que voy a hacer en este momento es simplemente agregar, insertar una nueva fila
para que veas que también se va a promediar. Voy a agregar una calificación y como ves automáticamente el promedio también se cambia. Agrego otra calificación y como ves el promedio va cambiando. Es decir, esta nueva columna que hemos agregado de calificaciones también lo está tomando. Y veamos otra forma en que podrás sacar promedio, la cual es mucho más sencilla. Tomando este mismo ejemplo, nos vamos a situar de nuevo en la casilla en la cual queremos mostrar el promedio y después nos vamos a dirigir a la esquina superior derecha donde dice autosuma, pero vamos a presionar a la derecha. Ahí donde estoy situándome, haces clic ahí y debajo dice promedio. Presionamos ahí en promedio y automáticamente se va a colocar la fórmula. Lo que hicimos manualmente ahora se ha colocado automáticamente. Simplemente presionamos enter y como ves se calculó el promedio. No tuvimos que hacer nada más. Y para no tener que hacer esto de forma repetitiva en las otras celdas, ya sabes, haces clic en el promedio que ya has calculado y arrastras, haces clic en el punto y arrastras hacia abajo y sueltas. De esa forma hemos calculado rápidamente el promedio. Y veamos un ejemplo más donde vamos a calcular el promedio pero con porcentajes. Descuida, esto es muy sencillo de hacer. Aquí he colocado una leyenda donde por ejemplo las prácticas le damos un 25% de calificación, a los exámenes un 35% y al examen final un 40% de calificación. Entonces ahora sí vamos a calcular el promedio, la nota final, nos ubicamos en la casilla donde deseamos calcular el promedio, empezamos con el signo de igual, después escribimos, ya sabes, la palabra promedio, abrimos paréntesis y ahora vamos a presionar, vamos a mantener presionada la tecla control del teclado para seleccionar las casillas que queramos. Para este caso voy a seleccionar únicamente las casillas que corresponden a las prácticas, que son 2 para este ejemplo. Cierro paréntesis, presionamos asterisco y escribimos en este caso el porcentaje que para este ejemplo va a ser el 25%. Seguidamente escribimos más y nuevamente colocamos la palabra promedio, abrimos paréntesis y ahora vamos a seleccionar la casilla o casillas las cuales queremos calcular, que para este ejemplo va a ser únicamente esta casilla de examen 1. Cerramos paréntesis y lo vamos a multiplicar por 35%. Escribimos asterisco 35%. Y por último vamos a agregar el examen final. Escribimos el signo de más, después la palabra promedio, abrimos paréntesis y ahora deberás de seleccionar la casilla o casillas, que para este ejemplo va a ser esta casilla de examen final. Cerramos paréntesis y lo multiplicamos para este caso por 40%. Eso sería todo y presionamos enter. De esa forma hemos obtenido la calificación final tomando en cuenta los porcentajes respectivos. Y tal como has visto es muy sencillo de hacer, de esa forma vas a poder sacar promedio en Excel con porcentajes. Y en esta parte ya sabes que una vez que hayas calculado el promedio del primer registro, simplemente repites esto, arrastras esto hasta el final. Y de esa forma tendrás el promedio de todo tu registro de estudiantes o de lo que hayas calculado. Y eso sería prácticamente todo lo que tendrías que hacer de aquí en adelante para sacar promedio en Excel. Y antes que te vayas te invitamos a participar de nuestro curso completo de Excel, el cual es totalmente gratuito y debajo de este video te dejaremos el enlace respectivo para que puedas ingresar. Gracias por tu atención y hasta aquí sería este video donde has aprendido cómo sacar promedio en Excel.